ella es Jenny Ramos y nos va a hablar sobre los sistemas de automatización menos convencionales que todo negocio debería tener. Pido un aplauso para Jenny Ramos. Es tu casa. Hola a todos. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? ¿Clicker? Aquí. Súper. ¿Qué tal los donuts? Estaban ricos, ¿eh? ¿Cuántos creáis contenidos en las redes sociales? ¿Cuántos de vosotros dais seguimiento personalizado a esos leads que entran de redes sociales? ¿Ves? Ahí hay un tema, ¿no? Hay una oportunidad. Esto es una automatización. Empezando por la izquierda tenemos por dónde llegan esos prospectos. Tenemos un formulario, una landing page y un pequeño pop-up de WordPress, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Les mandamos en esas secuencias que veis ahí, en la segunda fase, les mandamos el correíto con lo que habían solicitado. Si era un libro, si era un vídeo, lo que fuese. Ahora, el sistema filtra con el lead scoring. ¿Os acordáis que antes la primera automatización hemos visto lo de la interacción? Bueno, la gente que está activa la movemos a una siguiente fase donde lo que hacemos es asignarle una persona. Ese prospecto que hablaba con Aula CM, ahora habla con Leti, ¿sí? Habla con una persona. Y a nosotros nos encanta comprarle a personas, no comprarle a una empresa, ¿no? La atención es mucho más personalizada. Entonces, ese era un poco el objetivo de todo esto, ¿no? Generar una tarea para después llamar a esa persona y darle un seguimiento personalizado. Y todo este proceso, que puede que al principio digas, ostras, puede que me cueste medir, cómo sé cuándo tengo que llamar a alguien, cuándo no. La herramienta lo que te permite, ¿no? Hay varias herramientas ahí fuera de automatización que te permiten plasmar ese proceso en la herramienta y automatizar todo lo que sería el proceso de principio a fin, ¿no? Y en este caso podríamos medir perfectamente cuánta gente entra a solicitar los descargables, cuánta gente al final hemos contactado con esa llamada y de aquellos cuántos realmente han acabado comprando o han acabado solicitando una cita para presentarles un presupuesto, ¿no? Y eso nos permitiría medir de una forma muy eficaz todo lo que sería el seguimiento con esos leads que generamos en una estrategia de inbound marketing. Más adelante. Este es fantástico para hoy. Hoy es el día, ¿no? Hoy estamos aquí. Estáis obteniendo un montón de contenido de muchísimo valor y estáis conociendo a gente súper interesante. No sé si os habéis mirado a la derecha y a la izquierda, puede que no tengáis amigos, pero os podáis hacer amigo de alguien, ¿no? A vuestro lado. ¿Y qué nos pasa? La realidad es que vas, te tomas el café, está fantástico, ¿no? Y después vuelves a casa y dices, ostras, la chica esa con el jersey negro, ¿cómo se llamaba, no? Y no te acuerdas, porque es que no tenemos la capacidad de, o bueno, no sé, yo no lo tengo, la capacidad de acordarme de toda la gente, ¿no? Entonces, hay un sistema que implementamos sobre todo para gente que está trabajando con muchísima gente, que tiene interacción, que va a eventos, que va a conferencias, que van a desayunos de negocios y hay una pequeña aplicación en el móvil que puedes, pues cada sistema tiene la suya, ¿no? Pero escaneas básicamente, le echas una foto a la tarjeta de visita y entonces la herramienta procesa esos datos, ¿no? Y se queda con el nombre, con el email, con el teléfono, con toda la historia. Básicamente lo que haces después es que asignas una etiqueta a esa persona y esa etiqueta activa una automatización que te permite darle seguimiento. Oye, Juan, fue fantástico conocerte en el evento, y puede ser un email que no tenéis que tocar, ¿no? Oye, ha sido un placer conocerte en el evento. ¿Por qué no hablamos? ¿Te parecería? Creo que sería interesante o podríamos ver si podemos trabajar de alguna forma. Yo ahí, cuando trabajo con llamadas, uso una herramienta que se llama Calendly. ¿Alguien ha oído hablar de Calendly? Es fantástica, ¿verdad? Es como lo máximo. Y ponemos el enlace del Calendly en los correos, ellos básicamente asignamos una etiqueta si agendan en Calendly y nos reunimos con ellos. Y sí que es verdad que lo que es cerrar un trato con una persona que ya has conocido en persona, pues la tasa de conversión es muchísimo más alta, ¿no? ¿Dónde está el fallo? En que no damos seguimiento a gente que conocemos en eventos, que conocemos en todo lo que sería estas interacciones más offline que online. Y esto funciona muy bien también para directivos,
para gente de altos cargos que conoce gente súper interesante y que no acaba, ¿sí? Vuelven a la oficina con un tocho así de tarjetas, ¿sí? ¿Os acordáis, no? Todo el mundo vuelve con un tocho de tarjetas y de libretas y demás, y no acabas dando nunca seguimiento. Entonces, esto es fantástico. Y esta es la última y mi preferida. Esto es una newsletter que tenemos de un cliente en República Dominicana que vende casas, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los sistemas de automatización hay una cosa que se llaman etiquetas. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Sí? Bueno. Las etiquetas, ¿qué nos permiten hacer? Nos permiten hacer muchas cosas, entre ellas segmentar. Entonces, nosotros, cuando teníamos una base de datos de 80.000 contactos, ¿sí? Te planteas, ostras, ¿cómo sé si esa persona quiere comprar, no quiere comprar, está buscando una casa, está buscando un piso? ¿Cómo sabemos todo eso? Bueno, empezamos a mandar esta newsletter, y esta newsletter te traía 4 o 5 propiedades destacadas en ese momento. ¿Y cuál era el objetivo? Bueno, que la gente que clicaba, ¿sí? Se le asignaban unas etiquetas segmentadas. Eso puede ser un trabajo un poco... Sí, tardas 4 minutos más en montar la newsletter, pero vale mucho la pena. Os explicaré el por qué. Porque aparte de ponerles etiquetas según lo que ya estaban interesados, si querían, por ejemplo, comprar una casa con 3 habitaciones, o habían clicado en una casa de 3 habitaciones y no en un apartamento para alquilar, si estaban interesados en eso, en alquilar o comprar, si buscaban casas de menos de $100.000, entre $100.000, ¿veis la cantidad de segmentos que podemos llegar a hacer? Pues después de un año utilizando esta estrategia, nos hemos dado cuenta que podíamos llegar de una forma mucho más personalizada y cerrando mucho más a toda esa base de datos. Es más, nos dimos cuenta que había una necesidad específica para un producto de menos de $100.000. Y fuimos a buscar casas de ese precio para cerrar más ventas. ¿Sí? Entonces, es una estrategia que podéis utilizar a corto plazo para ir agrupando esos intereses, pero al mismo tiempo es una estrategia a largo plazo que os va a permitir entender cómo es esa base de datos, cuáles son sus necesidades, si están clicando o no están clicando, si están buscando un producto A o un producto B. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? Genial. Esta, sin duda, es una de mis favoritas y funciona extremadamente bien. Y esto lo podéis aplicar al marketing, ¿sí? Imaginaros que hacéis una newsletter y que un artículo habla de video marketing, que el otro artículo habla de contenidos o de copywriting. Entonces, podríais añadir etiquetas según el interés de esa persona. Y cuando vayáis a sacar un producto específico o una formación específica de publicidad, pues os vais a buscar a toda esa gente que ya había clicado en algo de publicidad, ¿sí? Entonces, no molestas a toda la base de datos. Lo que haces es molestar a los que ya sabes que están interesados. Bueno, errores que debes evitar en tu negocio, en tu agencia, donde quieras. Cuando yo llego a este punto, ¿no? Con mucha gente me dice, ostras, ¿sabes qué? Que el problema es que las herramientas valen mucho dinero, la inversión a realizar es muy grande, la curva de aprendizaje también es súper grande, pero la realidad de todo esto es que no vamos por ahí, ¿no? La realidad no es que vuestros clientes, porque esto lo vais a tener que vender en algún punto, esa no es la realidad. ¿Sí? Las herramientas no son caras o la curva de aprendizaje no es eso no es realmente lo que está pasando por sus cabezas. El problema real, y esto es algo a tener muy en cuenta, es que desconocen completamente cuáles son los procesos de su negocio. ¿Sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque si queremos llegar a automatizar, tenemos que tener la capacidad de plasmar un proceso, de saber que ese proceso se repite una y otra vez. ¿De acuerdo? Y eso es lo que, ahí es donde está el reto, ¿no? Por parte nuestra, pero también por parte del cliente o por parte vuestra. Entonces, creo que un poco la conclusión, y antes de cerrar esto, y estarán contentos porque me sobran como 7 minutos. Creo que el tema aquí está en que cuando queráis crear esa automatización, cuando queramos poner una herramienta dentro de lo que sería una estrategia de marketing, hay varios factores a tener en cuenta. El primero y más importante es que entendáis que hay muchas estrategias ahí fuera, que hay muchas herramientas ahí fuera, pero el reto real
está en generar una buena experiencia de usuario. Eso es lo que os va a diferenciar a vosotros de vuestra competencia o de vuestros clientes, del cliente A al cliente B. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchísimas páginas web, hay muchos recursos online, hay que generar esa experiencia de usuario para que el cliente o ese prospecto convierta antes, diferencie tu marca de la otra también. Y para poder generar esa experiencia de usuario, vamos un poco más atrás y controlamos ese proceso. ¿Os acordáis que estamos hablando del proceso? Hemos de entender cuál es ese proceso. ¿Cómo empezamos el proceso y cómo lo terminamos? Si nosotros nos vamos a esas automatizaciones, siempre hay un activador de la automatización y siempre hay un objetivo final. Si estos dos puntos no están, hay algo que está fallando. Porque gracias a esos dos puntos vamos a poder medir. De todas las tarjetas que he escaneado, ¿cuántas realmente me han agendado una llamada al Calendly? ¿O cuánta gente realmente me ha acabado comprando uno de mis productos? Ha de poder ser una estrategia medible, y eso también es muy importante, ¿no? Habrá muchas estrategias, podréis leer mucho sobre todo esto, implementar cosas de todo tipo, pero la clave está en una buena experiencia de usuario y al mismo tiempo que generéis algo que pueda ser medible, ¿no? Que lo podamos medir súper bien. Me encantaría saber si tenéis la oportunidad de llegar a casa, poner algo en práctica, una cosa, y me mandáis un email. Bueno, mi página web es laconsultoriadigital.com. Si podéis poner una cosa en práctica y os da buenos resultados, seré súper feliz. Así que acabad de disfrutar del día y ha sido un placer estar aquí. Gracias.